estás ingresando a la nueva adolescencia, porque esta nueva etapa se llama madurecencia. No te olvides, lo tuyo es madurecencia. Bueno, Ángel, ¿empezamos? Bien, ante todo un gusto de compartir este espacio y agradecerles a todos su presencia y a los amigos personales que se suman y los nuevos confraternos que tenemos. El tema es infinito y lo que voy a intentar es hacer una síntesis sobre lo que es la Kabbalah. Hay un pensamiento entre la mística y la superstición, y este es el conflicto. ¿Y cuál es la realidad? En realidad, yo no soy un experto en Kabbalah, conozco, pero más que todo, como muchas veces me han escuchado hacer alguna que otra observación, es por los códigos y la sabiduría que tiene el estudio de la Kabbalah. Lo primero, fíjense en ustedes que yo digo que esto va a ser un marco de reflexión. Voy a desarrollar el tema, después le voy a leer algunas cosas y gracias al Zoom que estamos en encuentro, pero hay momentos que me falta, ¿vieron? La tradición de el pizarrón o el panel para transcribir. Fíjense en ustedes que yo digo Kabbalah y no digo Cábala. Y lo primero que quiero aclarar es esto. Les pido la paciencia porque, como decían los sabios, y es la realidad, para estudiar Cábala, y no es Kabbalah, no es ninguna Cábala, es Kabbalah. Hasta uno se confunde. Esto es Kabbalah y no es ninguna Cábala. Entonces, hay que tener conocimientos previos. Y en este mundo de sabiduría del pensamiento místico, juega mucho el idioma, porque el idioma, en este caso el hebreo, facilita, ¿sí? Y acerca a la comprensión. Entonces, va a haber momentos que por ahí digo alguna expresión en hebreo, la traduzco enseguida. Bien, fíjense en ustedes que uno dice, ¿sí? Esto es una cábala. La cábala es lo que utilizamos comúnmente como si fuera un atavismo, como si fuera un amuleto. Tengo una cábala, es una superstición. Gente que se ata a cierto tipo de experiencia, objeto o elemento y le transmite que ese elemento, ese momento, esa circunstancia, él espera que le traiga un resultado positivo o le dé suerte. Nosotros hablamos del estudio de la Kabbalah, por eso digo Kabbalah, y voy a definir Kabbalah, que es ni más ni menos simplemente, yo lo defino como la sabiduría interior de Israel. Es la sabiduría profunda, ¿sí? De el estudio. Y fíjense en ustedes, una cábala es una superstición. Y en esto una anécdota. Me acuerdo en muchos años atrás, en un colegio secundario que dirigía, bueno, justo había un examen, una prueba, y los alumnos, algunos que otros, yo veía que pesaban la mezuzá. Vieron en el dintel de la puerta, hay ese acróstico, esa mezuzá que se coloca, y uno sabe que en esa casita, porque es un baite, es una casita,
no hay ni menos ni más que un rollito con el tema más significativo, Shema Israel. Y esos alumnos, yo veo que uno la besa, le digo, ¿por qué la besa? Y así me trae suerte, me dice. Ah, ¿tenés un examen? Sí, sí, tengo un examen de Biblia. Ajá, decime una cosa, ¿estudiaste? No. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Eh, Estamos hablando de otra cosa. Bien, es muy importante destacar que la palabra Kabbalah viene del hebreo y el infinitivo de ese concepto es lekabel. Lekabel en hebreo, traduzco, quiere decir recibir, asignar. No es ni más ni menos que la recepción. Y acá cada uno puede interpretar, recibir la luz divina, recibir, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta cuando hablo de recibirle Cabel, los sabios decían, y aquí un poco alguien preguntó, creo que Matilde, ¿cuál es la pregunta? La pregunta acá en este caso sería ¿quién recibe? Y los sabios siempre ponderan y dicen, recibe el que da. Y en el momento que uno entrega, ¿sí? Uno entrega, está recibiendo. Y piensen cerrando los ojos esta experiencia. Para estudiar Kabbalah es muy importante, y esto los grandes estudiosos siempre lo manifestaban, hay que saber y tener conocimientos previos. Y esto lo sabemos en cualquier disciplina, en la ciencia, la matemática, la literatura. Para poder entender hay que tener conocimientos previos, si no podemos, si derramar, derrapear, nos vamos para otro lado. Y en el caso de la Kabbalah es prioritario para estudiar, para conocer, para interpretar, ¿sí? Hay que tener conocimientos previos. ¿Qué conocimientos? Hay que saber algo de Torá. Torá se refiere a los 5 libros, es decir, el Pentateuco. Y ustedes saben que en la tradición judía está el Pentateuco, sí, los 5 libros que es la Torá, los profetas y los escritos. Muchas veces los 3 componentes le dicen Torá, pero eso es el Tanaj. Cuando decimos Torá, nos referimos a los 5 libros, es decir, al Pentateuco. Entonces dicen, che, ¿querés estudiar Kabbalah? ¿Conocés Torá? ¿Conocés algo de eso? Y entonces uno diría, sí, ya está, pero ¿es suficiente? No. Si no querés derrapar, también tenés que saber algo de Mishnah, bien, estudios bíblicos, que son los estudios talmúdicos, lo que se llama el Midrash, que explican los exégetas, y luego viene la Gemara, es decir, esta es el desarrollo de la sabiduría, dicen los cabalistas, de la Torá, que luego también se desarrolla en lo que es el Talmud, que está compuesto por Mishnah y también por Gemara. Es decir, no es suficiente. Y así van desarrollando lo que realmente uno tiene que tener, digo, simplemente conocimientos previos para poder entender, interpretar y no derrapar, porque si no, uno sí puede despistarse para cualquier lado. Bien, quiero comentarles también que el estudioso de la Kabbalah o un cabalista, los cabalistas, al menos mi experiencia, aunque son sabedores
de la profundidad y la sabiduría de Israel, suelen ser muy receptivos, no como la ortodoxia clásica, ¿sí? Que muchas veces suelen oponerse a ciertas cosas. El cabalista, en ese sentido, miren, parece paradójico, ¿sí? Es muy amplio y suele ser muy receptivo. Bien, si me preguntan, y alguien dijo, ¿cuál es el objetivo último? Después voy a comentar un poco metodología, interpretación, pero el objetivo último es ser buena persona. Parece mentira, pavada de cosa. Lo que se suele decir en hebreo liot Adam, ser persona. Y eso porque Adam es el nombre del primer hombre en la creación. Pero fíjense que Adam no tiene nombre, no tiene principio y no tiene fin, o tiene infinito, porque Adam simplemente describe que ese hombre que no tiene nombre proviene de la tierra, Adam Adamá, y tiene que ver con el ciclo de la vida. Vuelve a la tierra. Y de ahí Adán, donde yo siempre hago este comentario, que es el hombre que no tiene nombre. Bien, fíjense en ustedes que en estos tiempos donde se habla mucho de la inteligencia artificial y todos estamos con la inteligencia artificial, ¿y qué va a ser del mundo? ¿Y qué vamos a desarrollar? Se me ocurrió, mientras preparaba un poco el tema, que la Kabbalah es la inteligencia espiritual. No hago comparación directa, simplemente para acercarnos y profundizar en el tema. La Kabbalah sería no para competir o cotejar, pero desde hace miles de años, la inteligencia sí espiritual. A eso se refiere. Bien, la Kabbalah hay varios estudios, hay discusiones, cuándo empezó, no empezó. El libro más importante de la Kabbalah es el libro de Zohar, el Zohar. Se le adjudica, ¿sí?, a el rabino Shimon Bar Yochai. Después quizás comente algo más de él. Pero este libro, Zohar, que quiere de alguna forma decir lo que refleja el brillo, el Zohar, la iluminación, lo que debe iluminar a cada ser humano. Sí, eso es el libro Zohar. Pero fíjense en ustedes que tiene otra connotación, porque de la misma raíz, por eso antes decía, estimados, que hay que tener cuidado, conocer, y el idioma hebreo en esto es muy rico, porque con la misma raíz de este libro Zohar, lo que brilla, el infinitivo es Leizaer. Tengan cuidado. Brilla, pero tengan cuidado. ¿Por qué? Y acá muchas veces yo desarrollo este concepto donde el ser humano debe diferenciar, porque hay luces que iluminan, pero tengamos cuidado, hay luces que enceguecen. El hombre, en su debilidad, y enseguida voy a hablar de las categorías que tiene la Kabbalah sobre el hombre quiere brillar, Zohar. El hombre quiere evidentemente que sea reconocido, ¿sí? La soberbia, muy bien, yo diría con un tema, esas luces como la marquesina de los espectáculos, pero tengan cuidado porque porque hay luces que iluminan y otras que enceguecen. Y esto lo que la Kabbalah plantean, ¿sí? Tengan mucho
cuidado. Por eso Leizaer, cuidado. Y acá tengo una anécdota que siempre me emociona relatarla y quizás en otro espacio lo he comentado, que precisamente al hablar de luz, señores, señoritas, iba caminando por las calles un cieguito. Y ese cieguito iba con su bastón, palpando, y uno diría, está buscando la luz, está buscando... ¿Y qué tenía? Y tenía una vela, o si quieren una lamparita, o si quieren una linternita. Iba con una vela. Y entonces alguien que se creía un gran piola le dice, estimado, che, decime, vos vas con una vela, pero si vos no ves, si yo no veo, pero así me ven a mí, está claro, así me ven a mí. Bien, le decía que Simón Bar Yochai se le adjudica y sí, el libro del Zohar, que es este libro. Estoy hablando del siglo II. Y después Abulafia en la España, el rabino Luria, fueron desarrollando estos temas que tienen que ver con este pensamiento y la metodología de la Kabbalah. Cuando hablo de este libro importante, el Zohar, me refiero a Shimon Bar Yochai en el siglo II, después de la destrucción del Segundo Templo, y donde se buscaron espacios alternativos. Y uno de los lugares más significativos donde se concentraron los judíos después de la destrucción del año 70 del Segundo Templo fue la ciudad de Safed, la ciudad de Safed al norte, la ciudad de Tzfat. Es la ciudad que se la conoce como la ciudad, sí, mística, tiene que ver con la Kabbalah, porque ahí el Raf, sí, Luria y otros tuvieron que ver. Y hay muchas sinagogas en la ciudad de Safed, de Tzfat. Y alguno habrá escuchado que justamente lo que es la fecha del Lag BaOmer, la festividad del Lag BaOmer, hay una peregrinación a la ciudad de Safed, se va donde está la tumba de Shimon Bar Yochai, etcétera, etcétera. Esto como un comentario. Bien, ahora, la Cábala habla de, para sintetizar, de cuatro, podríamos decir, de cuatro tipos de ser humano. Quiero sintetizar, y acá voy a buscar mi machetito. La Cábala utiliza el número 4 en muchas circunstancias. Hay números muy significativos. Uno está acostumbrado, el 1-1, el 10-10, pero tiene otra impronta. Y suele hablar la Cábala que hay cuatro formas generales. Y yo de esto, de la Cábala, extraje que serían cuatro tipos de ser humanos. Yo sé, y muy bien Jaime comentó que en la concepción judía, aquel que salva a una persona salva a todo un mundo. Y justamente con la situación que estamos viviendo acá en el mundo, en Israel, muchos cuando preguntan qué puedo hacer, y está mucho más allá de lo que uno hace, o puede, mejor dicho, hacer. Pero en el pensamiento cabalístico, donde en la Cabalá no es meramente místico, la Cabalá exige la acción. Esto es lo importante. No se olvide que cuando se entregó las tablas de la ley, la respuesta fue, y ahora traduzco, digo en hebreo y traduzco rápido, Naaseh benishma, haremos, después escucharemos, porque el pensamiento místico no está solamente
en el pensamiento, en los labios o en la declamación. Está cómo somos capaces de traducirlo en concreto. Por eso, el que salva a una persona, salva al mundo que hay en cada uno de nosotros. Fíjense en ustedes, es irrepetible. ¿Cómo puedo, incluso con inteligencia artificial, los sentimientos, la historia, la debilidad, la fortaleza? No puedo hacer fotocopia de cada uno. Bien, para que piensen todos. La Kabbalah se pregunta, ¿qué destruye al mundo? En términos general, ¿qué destruye al mundo? ¿Sí? Porque cuando fue creado el hombre, fue creado para la acción. La sabiduría, la filosofía, las distintas corrientes finalmente se deben materializar en la vida. Y hay estas cuatro formas. Bien. Entonces mi pregunta sería, yo sé que están silenciados, pero intente cada uno de ustedes de contestarse a ustedes. Muy bien. ¿Qué es lo que destruye el mundo? Punto uno. ¿Qué destruye el mundo? Estoy hablando, ¿sí?, de cuatro generalidades que serían cuatro tipos de personas. Y pensemos, ¿qué destruye el mundo? Y ya veo que muchos tienen las ganas de saber qué construye en el mundo. Bien, lo que destruye tiene que ver con el egoísmo. Cuando el pensamiento y la emoción justifican nuestros deseos sin considerar las consecuencias que generan esa actitud de egoísmo. Luego tenemos dos personalidades. Aquel que, bueno, pasivo, su inercia, ve lo que ocurre, sus pensamientos, sus actos. Es como que está mirando el paisaje, diría yo. Es decir, tenemos el indiferente. Mira, miro, está bien, pasa, bueno, malo, es indiferente. El tercer personaje es aquel que se basa en los pensamientos, en las emociones, para prever, ¿sí?, los efectos. Y uno quisiera la acción y se queda con las buenas intenciones. Cada uno de nosotros conoce a A, B, C, Rita, Paulita, Marcos, Carlos, etcétera, pleno de buenas intenciones. Ya no es indiferente, tiene buenas intenciones, pero por eso la Kabbalah plantea la sabiduría cuando también tiene arraigo con la realidad. ¿Y qué es lo que construye? Y los sabios, los cabalistas, ¿sí?, ellos plantean que lo que construye es el altruismo. Entonces, tengo egoísmo y el opuesto sería el altruismo. Bien, por eso, estimados, la Cábala es una disciplina esotérica que tiene esta base en las raíces del judaísmo, en la Torá, como le decía, en los libros sagrados, ¿sí? Por ejemplo, un tema real y tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Traté de buscar algunas cositas. Entonces, en la relación de la Kabbalah y el dinero. Kabbalah y el dinero. Muy bien. Hay una persona, es un arrogante pobre. El cabalista dice, bueno, pero puede superarse, puede mejorar, puede ascender, puede ser rico. Entonces
si fue un arrogante pobre, va a ser un arrogante rico. Este es el concepto que quiero destacar. Bien, entre otras cosas, la Kabbalah tiene su metodología. Hay algoritmos, trabaja, por ejemplo, con la numerología. Muchas veces ustedes vieron que hay números que tienen una implicancia especial. No es una casualidad. ¿Sí? Utiliza, en hebreo se llama gematria, la numerología, básicamente. Entonces, fíjense en ustedes que en esto, conocer que cada letra, las 22 letras del alfabeto hebreo, alefato hebreo son 22 letras tiene, 22. Y cada letra tiene un valor numérico. Y a través de esas interpretaciones, la Kabbalah utiliza como herramienta. Por ejemplo, para ser rápido, quiero decirles que números que ustedes escuchan muchas veces y saben que uno dice el 18, porque el 18 es Jai. ¿Cómo traduzco Jai? Vida. ¿Y por qué 18 justo? Porque Jai, la vida está compuesta por dos letras. Una, créanme que es así, la Yod, que vale 10, y la segunda Het, que vale 8, 18. Tiene que ver con este concepto de vida. Y por eso, cuando uno brinda en una reunión, en una efeméride, en una fiesta, etcétera, levanta la copa. ¿Y qué es lo que dice? Lejaim. La misma raíz, Jai, Lejaim, que sería por la vida. Ah, qué bien, Beni. Lejaim es singular o plural, es plural, porque no existen en singular. Miren qué interesante. Cuando uno brinda, brinda porque está el otro y en comunidad. Por eso el plural, ¿sí? Es muy significativo. Los cabalistas a esto le suman que, ¿por qué no existe en singular? Porque nosotros, el ser humano, tenemos vidas. La vida, yo diría, como chico, la vida como adolescente, la vida como en el matrimonio, la vida cuando uno es padre, la vida como abuelo. Es decir, hay una interpretación de vidas, porque cada una es una vida en sí misma. Bien. ¿Vamos bien hasta acá, Ángel? Bien, voy a seguir un poquito más y después así preguntas o aportes. Bien, es muy interesante que, por ejemplo, Papá, disculpa, amigo. el No, lo número, que pasa es que acá se perdió el wifi. Pero podés tener vos, quizá cuando vas al coche ya puedo tener. bien, voy acá a comentar, por Pero ejemplo, acá yo el escucho. número 7. Hay números que uno dice son cabalísticos, pero no es casualidad, es interesante la matriz con la cual se va conformando. El número 7. El número 7, ¿por qué es tan significativo? Porque une dos conceptos, lo divino con lo terrenal. Reitero, lo divino con lo terrenal. 7, 3. 3 tiene que ver con lo divino. Fíjense en ustedes los tres primeros mandamientos, las características, Dios, etcétera, etcétera. Y lo terrenal, 3 más 7. Bien. Después hay otras interpretaciones, la tabla de la ley, 5 y 5, eso 10, hay otras interpretaciones. Pero acá es 7. Bien. Lo que quiero destacar, y acá voy a insistir en esto de tener conocimientos, herramientas previas, hay algo que en la tradición, en la costumbre, en la
enciclopedia, en la Wikipedia milenaria del pueblo judío, hay muchos acrósticos. Y ahora voy a decir una palabra, tengan paciencia, la voy a desmenuzar y voy a decirles cuáles son las distintas formas para llegar, ¿sí?, a superar conocimientos y acercarme a lo que es fundamental en la Kabbalah, que es el infinito. En hebreo se dice Ein Sof, no tiene final. Ein es no, sin. Sof es final, el infinito. Bien, fíjense en ustedes. Hay lo que se llama un jardín, en hebreo es pardés. Incluso alguno escuchó, hay una sinagoga, Zichronole Lebrajá Baruch Plavnik, bueno, fue su rabino, se llama pardés, no es casualidad que le pusieron ese nombre. La palabra pardés es un acróstico y cada una de las 4 letras implica una metodología de comprensión de la realidad. Pardés, créanme que la P, pardés. ¿Qué es pardés? Cada una de las letras es una metodología para acercarme, comprender la realidad. Bien, la primera, la más simple, la P, pardés. En hebreo es pshat. Pshat es lo común, lo simple. Vos lees algo y lisa y llanamente es como vos lo lees. Eso es pshat, lo común. Leíste una nota, leíste un libro. Eso es lo común. Vas superando los estamentos. Pardés, la reish, la R, pardés. ¿Qué es pardés? La R, drash, midrash. Drash es ya profundizar, agarrar el concepto, el libro y pincharlo para buscar algo más. ¿Sí? Ahora, perdón, me salteé, vuelvo otra vez. La segunda, la reish, remes quiere decir. Remes es así como lo otro era. Yo interpreto simplemente lo que leí. Remes es la insinuación. Es decir, tengo que interpretar algo más, lo que me insinúa. La tercera, que antes me adelanté, es dale, para des. Eso es drash. Eso es buscar, profundizar, midrash, lidrosh, cotejar, comparar, compulsar. Es decir, voy subiendo en la escala. Y la última es sot. Sot es enigma, misterio. Eso es sot, lo oculto. Bien, y es interesante esto porque esto es el lenguaje, la terminología, y en función de esto vemos las diferentes etapas, como de lo más simple, uno con el estudio. Y los sabios decían, muchachos, esto es nuestra oportunidad, es el estudio de vida. Y entonces llegar a Sot, a lo oculto, a lo no visible, que el hombre tiene que descubrir. Bien, fíjense que es muy importante que hay en este juego que yo les digo, y les voy a traer un ejemplo. Ustedes conocen en el judaísmo el movimiento Jabat, los hasídicos. Todos conocen el movimiento Jabat, los hasídicos. Y ese movimiento del siglo XVII, Baal Shem Tov, historia, después de los falsos profetas, y hoy tienen un despliegue, ¿sí?, en las comunidades judías mundial, Jabat, pero la palabra Jabat de estos hasídicos es también un acróstico que lo tomaron desde la
Kabbalah. A veces lo reconocen, a veces no. Pero Chabad son 3 letras que es un acróstico y de alguna forma es otra forma de interpretar la realidad o acercarme a ese infinito o acercarme al conocimiento. Y ellos cuando hablan de conocimiento es el conocimiento divino. ¿Qué es Chabad? La Het es Jochma. Jochma es sabiduría. Y hay una gran diferencia entre inteligente y sabio. Inteligente puede ser cualquiera, donde la maldad o la bondad no tiene límites. Cualquiera puede ser inteligente y sabemos de personajes en la historia y en nuestra vida cotidiana. El tema es para qué uno es inteligente. Por eso se habla de sabiduría. Hazal, bueno, no voy a entrar en esa particularidad, pero tiene que ver con Jochma, ¿sí? La sabiduría. La Bet de este movimiento es Binah. ¿Qué es Binah? Binah es leavin, es conocer, es interpretar. Es cuando uno toma 2 elementos y puede de 2 elementos interpretar, ¿sí? Y después Dat es el conocimiento que tiene que ver con ese conocimiento sin fin. Ahora, miren ustedes que el libro en la Mishnah, esto es después de la, estoy hablando a posteriori, hay muchos libros, pero hay uno que siempre me interesa y muchos de ustedes habrán escuchado, que se llama Pirkei Avot, Tratado de Sabiduría. Y en ese tratado de sabiduría tiene mucho que ver precisamente con el pensamiento de la Kabbalah. Yo antes hablaba de las 4 categorías de hombres. Les voy a leer algo muy interesante. Por supuesto que este estudio amerita años y años y años. Nosotros intentamos, con la comprensión de ustedes, lo que sería en hebreo la Habaná, la comprensión de ustedes, sintetizar para tener una idea aproximada, ¿sí?, de lo que es. Fíjense que hay 4 categorías de hombre. Voy a leer el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Segunda, el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Y el que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Esto es interesante con los jóvenes, analizar y desarrollar, porque esto permite interpretar no solo pensan, conductas humanas. Y esta es la sabiduría de la Kabbalah a lo que a nosotros nos trae. Fíjense, y leo algo más y voy a saltear para que no se estire mucho. Hay 4 tipos de estudiantes. Miren, simplemente lo ordena, lo sabemos, está ordenado. Hay 4 tipos de estudiantes. El que es como la esponja, todo lo absorbe. Bien. El que es como el embudo, lo que aprende lo pierde rápidamente. El que es como colador de vino, pierde el líquido y le quedan los residuos sólidos. Esto está escrito todo, por supuesto, en Pirkei Avot, bien, en hebreo, ¿no? Y mucho en arameo. El que es como tamiz de harina, pierde la harina vulgar y se queda con lo mejor, es decir, el conocimiento. Bien, para ir cerrando, y acá tengo varias cosas, pero me parece importante, le voy a mostrar, si ustedes pueden ver, por eso digo,
este acróstico porque hay eslabones para llegar. Son 10 eslabones y yo creo que, no sé si ustedes pueden ver, bueno, no importa, son 10 eslabones que se llama Sefirot, las 10 Sefirot, que serían las 10 etapas, los 10 momentos, las 10 capas, etcétera, etcétera, que cubren la plenitud de la luz a lo que uno quiere, en definitiva, llegar, es decir, es llegar a la Sefirot, que es la luz infinita. Y yo simplemente, porque algunos conceptos les delineé, y esto es cómo uno en el pensamiento de la Kabbalah va avanzando. Y antes nombré Jojma, sabiduría, Binah, la capacidad de interpretar, Gesed tiene que ver con ser un hombre piadoso, etcétera, etcétera, para llegar a lo que se llama Keter Malhut, la corona del rey, que sería ese infinito, eso oculto o el grado superior. Fíjense en ustedes, para cerrar, que la Kabbalah tiene mucho o todo que ver con la condición humana y lo que pretende en todas las etapas que fuimos comentando, la superación permanente. Hay un estudio del orden, las causas, las consecuencias, para llegar a ese Ein Sof, ese infinito. Y quiero resumir y diferenciar entre el pensamiento supersticioso o el atavismo o el amuleto cuando hablamos de Kabbalah. No es de Kabbalah, perdón, hasta yo me confundo. Cuando hablamos de Kabbalah, no es Kabbalah. La Cábala ya sabemos otra cosa. Estoy hablando de la sabiduría interior, de lo que estuvimos desarrollando. Bueno, intenté hacer una síntesis, espero que haya sido claro, pero como dicen justo en la Cábala, siempre uno empieza de nuevo. Y esta es un poco la concepción de este pueblo milenario. Y como estamos cerca de un año nuevo hebreo, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente me dice en las charlas, las conferencias, bueno, pero termina el año. No, es cíclico. El año termina para empezar y empieza para terminar. Gracias a todos. Marcelo. Muchas gracias. Adelante, quien quiera aportar, sugerir, así nos enriquecemos todos. Muchas gracias, Benny. No, por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes, a vos, y sabés que precisamente con todo esto, bueno, nos vamos enriqueciendo y esperemos que también se traduzca en lo que es, bueno, el equilibrio, ¿no? Y hablando de esto, y termino, me entusiasmo, cuando se habla del equilibrio, fíjense en ustedes que tiene que ver con el oído, porque en hebreo oyen es oído, pero equilibrio es meuzán, equilibrado. ¿No es así? Es la misma raíz y lo que conocemos precisamente acá en el oído está el equilibrio de cada uno de nosotros. Y eso es lo más difícil, encontrar ese término, encontrar ese momento. Bueno, adelante, adelante. ¿Alguna inquietud, comentario? Gracias, Beni. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante.
yo quería, como lo tuyo es tan extendido, es difícil de apreciarlo de una sola visión, ¿no? Lo que yo conocía, y por supuesto que es muy mínimo frente a la sabiduría que tenían los sabios, es que era la forma oculta que se escondía en las letras, porque al haber sido hecho por el Altísimo, tenía muchas interpretaciones y la Cábala trataba de encontrar algunas por diversos sistemas, como la gematría. Es decir, como cada letra tiene un valor numérico, intentar descubrir qué hay detrás de lo que entendemos a primera vista. Entonces, muchas de las cosas que vos expresaste hoy son interpretaciones que toman letras o palabras y las tratan de entroncar en un universo de sabiduría mayor. Alguna vez en mi vida, de chico, yo escuchaba que mis padres decían que solamente la gente que había avanzado mucho en la sabiduría de los textos sagrados podía asomarse a la Cábala, pero que solamente una persona que se hubiera dedicado con gran ahínco y conocimiento podía incursionar en los conocimientos ocultos, no ocultos porque no estuvieran a disposición del ser humano, sino para que no le hicieran daño. Entonces, todos los ejemplos que vos diste son parte de esas interpretaciones que no están cerca nuestro, de nuestros conocimientos profanos, para poder llegar a ellos. Así que yo te agradezco todos los ejemplos que diste, pero el centro es saber que hay un conocimiento que no está a disposición de todos, seguro que no del mío también. Alguna vez fui a escuchar una conferencia de Borges sobre el tema, Sí. y con todos sus grandes valores literarios y filosóficos, no llegaba a dar, él intentó incluso en Israel aprender más con uno de los grandes conocedores, pero solamente era difícil para alguien penetrar en eso, en esa forma de acercarse a la sabiduría divina. Entonces te agradezco los ejemplos y quería dar una versión más, digamos, unificada. Sé que entre nosotros hay personas que han estudiado mucho más que yo y que pueden dar otro tipo de aproximación que yo no soy capaz de hacer. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Em, Sí, Matilde, a ver adelante. si, em, en pocas palabras, mi interpretación es que la Cábala tiene una base, que son los libros sagrados. ¿Es así? Sí, por eso, Matilde, insistí en que hay que tener conocimientos previos Ok, para no pifiarla o derrapar. Sí, sí, ok, sí, sí. ok. Porque hay, por ejemplo, en YouTube, hay 2 o 3 oradores que hablan mucho de Cábala. En ningún momento nombran a los libros sagrados.
creo que hay uno, sí. Mario Sabán Sí, nombra muchísimo a los claro. libros sagrados. Los otros dos no. Pero Em, lo incluyen, Matilde, en su conocimiento para tener las herramientas, poder operar e interpretar. Porque, exacto, ¿entendés? Ese es el tema. bien, bien. De todos modos, él avisa que tiene una escuela para comenzar el estudio, etcétera. Bueno, no es fácil, por lo visto es una disciplina bien compleja. Personalmente, lo interesante es cómo en el siglo II pudieron llegar al conocimiento del hombre con tanta sabiduría, porque trata la conducta del hombre. Son disciplinas de los seres humanos. Esto es realmente una maravilla. Es para empezar muy lentamente, como se pueda. Gracias, muchas No, a gracias. vos, claro, se prioriza, como diríamos desde otra interpretación quizás de nuestros días, la condición humana y Claro, cómo el ser humano puede mejorar esa condición. claro, Por ejemplo, agrego algo más que algunos de ustedes han visto, Jaime también, tiene mucho que ver en las interpretaciones, etcétera. Por eso insisto mucho, conocimientos previos, claro. el idioma acá es básico para poder eh, aceptar las comparaciones, las intrigas, los secretos, etcétera. Es Etz Ahaim. Yo hablé de vida y dije que vida existe en plural, no hay en singular. Y es muy común escuchar, hablar y ver, y los que entran muchas veces en las sinagogas, en templos, lo que es la gráfica, el dibujo o la exposición del árbol de vida. En hebreo es Etz Haim, ¿sí? El árbol de vida. Y es Sí. interesante porque el árbol de vida se lo utiliza o se lo conoce como los 32 senderos de sabiduría. ¿Por qué 32? Y acá también es interpretación, porque 22, yo les comentaba, son las 22 letras del alefato hebreo, ¿sí? Más las 10 sefirot que les comentaba, forma el número 32. Pero fíjense ustedes que 32, ¿sí? Tiene algo también simbólico y podemos de ahí deducir, porque el número 32, que es en gematria, en numerología, lo paso al valor de las letras y me da Lef, y Lef es corazón. Entonces, de ahí también podemos hacer deducciones Mm, entre lo que es el alefato y lo que son las 10 etapas de los 10 momentos, las 10 sefirot de sabiduría, donde llegamos a qué? Al árbol de la vida. Comentario. Bueno, siempre hay que seguir estudiando, es así, máxime en lo exacto. que hace a este tema, que es muy serio y profundo, pero bueno, lo importante es si podemos dejar algún mensaje para mejorar, como dicen Exacto. nuestras tradiciones, y está pensado para mejorar el mundo. Y ustedes habrán escuchado la concepción tikkun olam, mejorar, sí, arreglar, sí, lo que es si podemos, por lo menos, como a veces uno dice, no me arreglo a yo mismo, no me puedo arreglar, ¿qué querés que haga? Decíamos. Pero
No nos olvidemos que todavía puede cada ser humano mejorar algo. Bueno, si alguien más, otro comentario, otra opinión. Ángel, vos, no sé. Adelante, Muriel. Ah, bueno. Hola, buenas noches. Sí, muy interesante todo. El tema es que leyendo las escrituras, Yahweh siempre nos dice que no nos movamos de las escrituras, que temámoslo, ¿no? No temámoslo, amémoslo, mejor dicho. Porque dicen que la transcripción en la Biblia no dice temer, sino amar. Y lo han transcrito con el nombre temer. Entonces estamos todos los cristianos diciendo hay que temer a Yahweh, pero en realidad hay que amar. En las escrituras, en pasajes de Daniel, partes de Isaías, bueno, Salmos, ¿no? Bien dice de los que hacen numerología, todo lo que hablan de fuera de las escrituras, serán quitados, serán quemados en el fuego. Entonces yo pregunto, ¿por qué se apoyan tanto en algo exterior de la Biblia? Una cosa es leer la Biblia y interpretar, y otra es hacer juegos con los números y las letras. O sea, si bien revelan, pero él no quiere eso, porque ese conocimiento le pertenece a Yahweh. No quiere que el hombre ande manipulando todo eso. Es como los videntes, los que tiran cartas, bueno, todo lo que ustedes saben. Lo aborrece Sí. y serán Ah, quemados. sí, pero no hay que confundir. Acá el estudio profundo, la interpretación, es precisamente para conocer lo que dice Keter Malhuto, el infinito, que es la deidad, ¿sí? Conocer la deidad. Y por supuesto que comparto, el tema no es temer, el tema es amar. Y cuando se crea el mundo, viste, Muriel dice, se crea el mundo, se crea el hombre, etcétera, etcétera. Yo antes hablaba de 7 días, podía seguir analizando. ¿Por qué el número 7? Tres lo que tiene que ver con la deidad, 4 lo terrenal, pero son los 7 días de la semana que se santifica en Shabbat, etcétera. Podríamos profundizar eso muchísimo más. Es muy interesante porque hay exégesis que dicen que Dios, y traduzco, viene del arameo, ¿no? Que Dios creó al mundo, pero el mundo no fue terminado. Como el mundo no fue terminado, la responsabilidad es de todos nosotros, muchachos, chicas y compañeros. El mundo no fue terminado. Entonces, el mundo fue creado, pero existe el libre albedrío en la concepción judía, ¿sí? No es que todo está determinado, tiene sus límites y sus fronteras. El hombre tiene que cumplir con ese precepto de tikkun olam, mejorar, reparar, modificar, y esa es la realidad con la cual nosotros sí nos encontramos. Y ojalá, bueno, cada uno pueda aportar, ¿entendés, Muriel? Eh, Gracias. Gracias, No, Beni. por favor. Siempre que hemos conversado ha sido muy grato y cuando lo hacemos también en los viajes. Así es, Creo que sí. comenzaste diciendo algo muy importante y que tiene que ver con el idioma. Nosotros estamos leyendo un texto en un idioma y que es la riqueza que en todo caso ustedes tienen, los que lo han aprendido, más que aprendido, lo han vivido dentro de la esencia familiar. Porque yo a veces discuto esto. Una cosa es la vivencia digamos, del judío, entiéndanlo en términos correctos,
y otra cosa es aprenderlo. Es decir, yo puedo aprenderlo, pero carezco de algunos elementos que tienen que ver con la esencia de la vida judía. Y muchas veces cuando decimos eso de temer, las traducciones, que también en alguna medida el traductor se convierte la palabra en traidor, ¿no es cierto, Beni? Es así, porque no es la verdadera intención, no es la intención. Exactamente, pero fijémonos lo que estamos diciendo. Cuando hemos traducido esto, cuando ponemos temer y amar, en realidad el problema lo tenemos con el castellano. Porque el temer no es de miedo, sino de respeto, de reconocimiento, de amor. Por eso creo que las traducciones, las versiones, nos han ocasionado un buen disgusto con respecto a lo que ahora se está revalorizando, o al menos volviendo a ciertas intenciones de mejorarlas. Porque aún muchas de las versiones, y me pongo el sayo en lo que corresponda, también tienen que ver con cuestiones editoriales. Y las cuestiones editoriales tienen un trasfondo de personas que tienen un propósito de hacer una traducción porque también la van a vender. De ahí que a veces entramos en las discusiones, cuáles son, cuáles no son. Pero cuando volvemos a poder disfrutar del idioma hebreo y de estas 22 letras y las 10 sefirot y las 32, en ellas hay un contenido que solamente le pertenece a Dios y que permite que lo descubramos. No para jugar, no para convertir la Kabbalah en Cábala. Y no para convertir la Kabbalah en aquellos que creen que le pueden llevar la agenda a Dios. Entonces, Correcto. lo que yo creo es que muchas veces, dentro del cristianismo, lo que se ha hecho es tratar de cristianizar el Antiguo Testamento. Que no es el Antiguo Testamento, porque está mal traducido, pésimo. Es decir, ¿no es cierto? Claro. Un testamento de alguien que se murió. En todo caso, lo que tenemos es de alguien vivo. Y yo disfruto de esto, y especialmente del Pirkei Avot. Claro, Simplemente, no soy experto, simplemente lo que uno ha podido estudiar dentro de las necesidades, lo mismo que los siete días, pero tenemos que ver el contexto. Y en realidad, de los 7 días, el importante es el Shabbat, no el sábado, el Shabbat, que es precisamente el único pueblo que puso un día de descanso. Y no de descanso de ocio, sino de adoración, al reconocimiento de 6 días de trabajo. Y en realidad, como ayer lo decía, lo voy a decir en griego, que es la palabra sin catábasis, es que Dios se abajó, porque sería la palabra, se puso al nivel nuestro para hacernos conocer y hablar en un idioma que sea comprensible. Pero a veces nosotros lo hemos complicado. Pero yo no quiero aumentar esto, simplemente decirte que cuando lo estaba recordando, leyéndolo, el concepto de hombre rico. sí. Yo puedo decir hombre rico en castellano y no tiene ningún valor, porque hombre rico yo no lo puedo gematricar, es decir, no le puedo dar valores de número a las letras. Sin embargo, es interesante cómo está formado, porque esto lo sabes vos me corregís Sí. ahora, cada letra de lo que significa hombre es rico forma el que tiene oídos, boca, manos, pies.
Nunca, correcto. nunca No, lo vamos a encontrar en castellano. Claro. Sí, lo Nunca. escuché. se refiere, Nosotros- claro, se refiere al hombre y no al bolsillo del hombre. Exacto. Pero yo soy rico en cuanto a que Abunda- tengo ojos, abundancia de boca, Yahweh. oído, mano y pie. Abundancia de Yahweh. De ayer. Pero bueno, está bien. Yo primero quiero Está. reconocer de qué manera Dios permite, juntando las letras, el significado de lo que Él quiere enseñarnos también, que era la experiencia del pueblo hebreo. Pero en castellano, rico, hombre rico, para colmo son dos palabras. Ahora hay que unirlas, pero en hebreo es una sola. Así es, muy bien. Ashir Entonces, es una zona. entonces lo que yo creo es que nosotros, y doy gracias a Dios, de los que buscamos que el Espíritu nos ilumine para conocer el lenguaje en el cual fue elaborado esto, ¿no? De tal manera que me permita ampliar lo que Dios quiere transmitir en un lenguaje Así es. adecuado. Y como esta tenemos un montón, Así que las es. empezamos. Por ejemplo, dijiste de corazón, pero también tiene que ver con el león. Y el león, cuando está dormido, tiene los ojos abiertos. Y cuando está despierto, tiene los ojos cerrados. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Exactamente. National Por lo Geographic, ¿no? tanto, no se acerquen Acláralo. nunca a un león Sí, si creen que está dormido. que Claro. cree que está dormido. Sí. Y este es el contenido, ¿no? Y cómo las palabras se van evanando, pero yo no la puedo unir en castellano. Yo hago una interpretación y le pido a Hashem que me dé la sabiduría para poder volcar eso. En cuanto a lo que dice Muriel, es otro tema. Son los que juegan con esto. Y al jugar se convierten en personas traicioneras, soberbias. Y a ellos que les caiga el peso de un Dios que es misericordioso. Para colmo, para colmo, es misericordioso. Bueno, Sí, El Pedro, lenguaje, Pedro, lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Es el universal, el del amor. Ahí es el resumen de pero todo lo que habló. por Gracias. eso es importante el diálogo interconfesional o interreligioso. Cuando uno conoce la autenticidad del otro, entonces adopta otra posición, no le teme, no cree que es un peligro, y precisamente en la sabiduría es cuando uno es capaz de tomar del otro, sí, lo positivo. Así es realmente la realidad de la vida y lo que transitamos, ¿no? Es así. Bueno, Hace un ratito, me parece que Silvia había querido decir algo, ¿puede ser? ¿Todavía es momento para decirlo? Si se ¿Tienes ganas? puede, sí. adelante Silvia. Bueno, yo soy nueva en el grupo y la verdad que en cada oportunidad recibo tanto. Todo está muy interesante, muchas cosas desconozco y voy aprendiendo. Y hoy escuché algo que dentro de lo que nosotros podemos desconocer, de todo esto nuevo del Kabbalah, que dice que no es que esté oculto el conocimiento para que no lo sepamos, sino que está oculto para que no nos haga daño por no entender. Y eso es muy importante. Es también parte de los cuidados que Dios tiene para con nosotros. Y eso quiero agradecerles hoy, que me queda ahí muchas cosas que fui anotando y que
La verdad, les doy gracias por tan hermoso tiempo compartido. No, gracias a vos, Silvia. Daniel, estuviste pensando mucho. ¿Tenés ganas de compartir algo? Siempre. Dale. La torre de Babel, la torre de la confusión. El esfuerzo de hacer nuestra torre, edificarla, hacerla alta y llegar nosotros por nuestros medios a robarle a Dios las cosas, se transforma en un monumento a la incomunicación. Y yo la verdad me siento algo avergonzado porque también he recibido, como algunos mencionaron, como Silvia recién mencionó, yo jamás participé en un encuentro de este tipo y cada martes que puedo estar, estoy recibiendo, aún hasta graciosamente cuando hay algún incidente, algo raro así, eh, estoy recibiendo una visión, una perspectiva que me está haciendo bien, porque yo pensaba que la Torre de Babel era la nuestra y me están abriendo el ojo a una realidad encantadora y mucho más, que me hace cerrar cosas que tienen que ver, por ejemplo, con mi concepción como cristiano del relato del Génesis, que estuvimos ayer en un Zoom con Pedro Barreiro y eso, y había un énfasis puesto ahí, justamente, ¿no? Siempre yo estoy pensando, ¿cómo se llega desde el Génesis a la cultura india, china, a los mongoles, a los latinos, a los aborígenes, a lo que fuera, para tener una perspectiva que finalmente pueda envolver todo el universo y no solamente todo el universo de la Torre Nuestra, digamos, ¿no? Y la verdad me da un poquito de vergüenza de ser y de tener rasgos que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ya he orado un par de veces y automáticamente he terminado la oración usando el nombre de Jesús, que es una forma de, yo oro por esta costumbre que tengo y no estoy reparando en los que están compartiendo esta oración conmigo para que ellos también puedan decir amén o no. Les cuento una anécdota con un judío, un psicólogo de origen judío de Neuquén, el doctor Wiesengrad. Cuando yo era adolescente, habré tenido 14, 15 años, estaba en casa estudiando al lado del teléfono gris. ¿Vos, Marcelo, lo conocés? Ah, perdón. Estaba estudiando, tenía un libro en la mano, pero estaba sentado al lado del teléfono gris en casa, en la década del 60. Llamó por teléfono este psicólogo cristiano, Wiesengrad. Entonces sonó el teléfono y yo automáticamente levanté el tubo y dije, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, y él se rió y yo nos reímos, porque era como tener una botonera donde según qué botón apretás, en uno te reza, en otro te bendice, en otro te confiesa o en algo. Es una cosa automática, mecánica, y siempre nos hemos reído con él de eso, de esa respuesta automática que uno hace y que implica eso, ¿no? De que uno está autosatisfecho, porque las cosas que escucha, uno toma las que confirman lo que uno cree y rechaza automáticamente, como me ha pasado a mí con el tema Cábala, todo el tiempo. Acabo de decir Cábala, perdón, Cábala. Pero mientras tanto estabas hablando, Benny, busqué en Google y dice que Cábala es una forma de referirse con poco conocimiento, pero el origen de la palabra es Kabbalah del hebreo. Perdón por la digresión que No, perfecto. seguramente ha traído y gracias por el aporte a mi vida que están haciendo. Gracias. No quiero, mirá, Me- no quiero pero el tema de la Torre de Babel es para un capítulo especial, Claro, ¿no? porque denuncia la soberbia del hombre de querer ser Dios, por eso llegar a las alturas. Pero esa torre estaba vaciada de contenido,
por Mirá, eso se mirá, derrumbó. mirá. Deja algo de suspenso, lo Ah, bien, agendamos para la próxima. para otra ocasión, sí, señor. Ahora, yo quisiera pedirle, por la hora, tenemos que ir Sí, cerrando, quisiera sí, sí. primero preguntar al señor Saúl, a Jorge y señora, o a Joel, que todavía no han hablado, si en una de esas quieren decir algo, y después le voy a pedir a Beni, si tiene ganas, de conducir un rezo para cerrar la reunión. Pero, señor Xi, o, o Jorge, o su señora, ¿alguno tiene algo que le quedó en el tintero para decir? Yo él veo que se desmutó. ¿Quieres decir algo, Joel? Pero un telegrama, por favor, porque no, si no me entiendes, no me entiendes. Cuando hablamos de cábala, hay dos tipos de cábala. La académica, que se estudia en la universidad, y la cábala rabínica, que es la que la que conserva la tradición y la trata de explicar, y especialmente la basada en la doctrina o la teoría del Aria Kadosh, o del rabino Isaac Luria, que la aceptada hoy en día, o la más difundida hoy en día, Difundida. más difundida, sí, no, no. Así que, bueno, pero eso como una cuestión, realmente la intención de las enseñanzas cabalísticas, es decir, las más profundas, es Tikkun Olam, como decías, Beni, que es la restauración del mundo. Hay que comprender qué hacer. Y si no comprendemos, con la fe tratemos de seguir las enseñanzas de nuestras religiones, ¿verdad? Este, eh, bueno, no quiero explicarme más, pero sí recordar de que de acuerdo a la tradición judía, la idolatría oriental se deriva de los hijos que tuvo Abraham con las concubinas que las mandó a Oriente, ¿no? Y que ellos desvirtuaron las enseñanzas abrámicas, ¿no? Porque hay muchas cosas en común. Fíjense de que nosotros hablamos de tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos Jacob. tienen la Trimurti, ¿eh? Es Brahma, Shiva y, y, Vishnu. y, y Vishnu, ¿eh? Vishnu. Vishnu, sí, sí. Bueno, podemos hacer muchas cosas que hay puntos en común, pero que es una desvirtuación de las enseñanzas abrámicas. Este, eh, eh, Otra cosa, eh, eh, temer a Dios no está en contradicción con amar a Dios, ¿no? Porque también se habla de Irat Hashem, es temer a Dios, que es una de las bases del judaísmo, y Ahavat Hashem, amor a Dios, ¿no? Es decir, que es un tema aparte, pero que no hay que eliminar el tema del temor a Dios. Es una de las bases del monoteísmo, el temor a Dios también. Irat Hashem, yo lo traduzco, viste, Joel, como devoción divina. Irá es temor. Claro, es temor, pero en ese sentido. Sí, sí. Bueno, está bien, está bien, está Muy bien. bien, muy bien, muy bien. Pero no, lo pongo así para que no Sí, Besed, muy bien. solamente amor, porque también es temor. Es decir, los dos elementos, no que uno en lugar del otro. Bueno, no, dejemos hasta ahí nomás porque da para muchísimo. Muchas gracias, Benny, estuvo muy interesante. He aprendido Gracias a mucho. vos. Y gracias a Este, vos porque ya son las 2 de la mañana, ¿no? Acá son de las 2 de la mañana, sí. Bueno, no importa, no. Y señor Este, Sauchi, usted se desmutió. ¿Tiene ganas de aportarnos algo? No quiero irme sin que escuchen mi voz, porque si no van a creer que soy mudo y no creo que pase por ahí. Pero cada vez que Beni me invita a este tipo de reuniones, no me explica un poquito más de las cosas que es. Y yo termino la reunión y termino de reconocer que cada vez me doy cuenta que sé menos. todo. Y la verdad que escuchándolos a ustedes, yo a mis jóvenes años,
me doy cuenta de que es un aprendizaje constante esta vida. Y muchas veces intenté, y hablando el otro día con Benny, le dije, el no saber hebreo me resta la posibilidad de poder interpretar las cosas como quiero. Yo tenía entendido que la Kabbalah en un principio, estoy hablando hace mucho tiempo, pero con alguien que había conversado, que estudiaba mucho, había comenzado porque entendían de que si los libros se habían escrito con, no digo con trampas, sino con algunos secretos adentro, y que es muy probable que la Kabbalah con todo su estudio pudiera desentrañar todo eso. A tal extremo llega con eso que yo tengo conocido algunos que se suicidaron estudiando esto de la Kabbalah, o sea, profundizaban tanto en la situación, entraban a hurgar tanto en su interior que terminaban de repente con algo atentando contra su vida. No sé si es verdad o mentira, pero lo voy a tomar de esa manera. Pero me doy cuenta de que inclusive cuando hablan de como que hay otro estilo de Kabbalah, y el otro estilo de Kabbalah es que se toma a aquellos que como yo no saben hebreo y quieren crecer en su vida, digamos, en su cultura, en lo que pueda hacer. Crecer como persona. Y bueno, este es un trabajito que vengo haciendo hace mucho tiempo, tratar de crecer como persona, en lo cual se me cruzó, o yo me crucé en la vida de Beni, y no sé si me complicó la vida Beni o si me la agrandó. Yo creo que me la hizo más útil. Y en principio tengo que agradecerle a todos ustedes porque realmente hoy me voy con un bagaje de cosas que voy a tener que demorar un tiempo a ver cómo las puedo desclasificar. No sé si la Kabbalah o la numerología me van a ayudar, pero bueno, en eso estoy en mi vida. Así que muchas gracias a todos. Cada uno en su porción me ha ayudado mucho. Gracias, Saúl. Cola Cabot. Muy Muchas bien. gracias. Gracias En a ese todos. caso, considerando la hora, no sé, Sí, cerramos. Jorge Fraza de Tucumán, ¿quiere usted o su señora quiere aportarnos algo? La verdad que nosotros hemos entrado tarde en la reunión porque tuvimos, bueno, un pequeño inconveniente. No pudimos escuchar todo el temario. La última parte nada más la escuchamos, así que ya después vino la charla entre todos, así que desgraciadamente no podemos hacer preguntas, salvo que después surja cuando escuchemos la grabación. Ok. Pido disculpas por entrar No hay tarde. por qué No, por favor. disculparse, por favor, está muy bien. Gracias. Bueno, en Bueno, ese caso, Benny, ¿quieres conducir un rezo no, simplemente para permiso? concluir. Espera. Y después, entonces, ¿quieres conducir un rezo después de concluir con lo que quieras decir? Pero resalto lo que dijo antes Daniel sobre él mismo, que si puedes, tengas la delicadeza, el cuidado de armarlo de lo que digas, de modo que todos, judíos o cristianos, podamos de corazón tranquilos decir amén a lo que vos nos guíes cuando reces. ¿Puede ser? Yo simplemente no destacar, primero quiero agradecer a todos y a cada uno que se sumó con esta actitud, la disposición. No puedo evitar de decir, y traduzco rápidamente, que cuando las cosas brotan del corazón, tiene una sola dirección donde van a llegar. Por eso mi afecto a cada uno de los que estuvieron en esta reunión y aquellos que en distintos momentos tuvieron que retirarse. Yo más que una oración, estimado Marcelo, y sé que quiero destacar
tu perseverancia en producir material para que el otro nos conozca auténticamente. Así que, primer deseo, que eso se traduzca en realidad, punto 1. Y la mejor oración es un deseo. El deseo es levantando simbólicamente la copa y deseándoles a todos Lejaim, que es por la vida, pero ratifico para cada uno en su realidad buena vida. Shalom y hasta cualquier momento. Muy bien. Amén. Shalom. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 Shalom, Amén. shalom. Hasta el martes. Hasta el martes.